ayer estamos en la conmemoración del 159 aniversario de la gesta restauradora. Estamos hablando de que se produce, después de nuestra primera independencia, se produce una anexión a España que la produce Pedro Santana, y esa anexión es respondida, es contestada por una resistencia heroica del pueblo dominicano que, aunque sus raíces en gran medida han sido hispánicas, ya había cobrado vida propia, y desde diciembre de 1821, en la declaración de la independencia efímera, le había dicho a España que quería autogobernarse, que quería no romper con las raíces hispánicas, pero sí gobernarse, autogobernarse. Bueno, esta gesta es uno de los acontecimientos indiscutibles, memorables de nuestra historia. Está matizada un poco de mito, porque aquí no se hace distinción entre lo que es mito, entre lo que es leyenda y entre lo que es historia. Y la leyenda se confunde con la historia y se fusiona. Y se fusiona de manera tal que a veces no se puede advertir la realidad. Yo reitero que ese acontecimiento le encareció a España una decisión política errónea. Una decisión política que no tenía ningún tipo de justificación para España. Solo el hecho de que pues tiene un gobierno en esos momentos que quiere restaurar parte del antiguo brillo imperial de España, y además quiere constituirse en una especie de muro frente al nacimiento del imperio norteamericano, frente al nacimiento del imperio de Estados Unidos. Entonces, esa es la única justificación que tiene O'Donnell para acoger una anexión que a España no le cuadraba por parte. Por parte le cuadraba esa anexión a España. Señores, España nos había regalado a nosotros de ñapa a Francia en el Tratado de Basilea de 1795. Nos cedió a Francia. Nos cedió a Francia. España no... Nosotros no éramos, digamos, un punto de interés, ni estratégico, ni clave para España ya. España nos había abandonado a nuestra suerte. Acuérdense la época de la España boba. Nos tenía, pero totalmente desatendido. ¿Qué éramos nosotros para España? Unos hijos que el padre abandona a su suerte, que se levantan solos por ahí, y sabrá de ellos ya cuando estén grandes. Y sin saber cómo se han criado y cómo les ha ido en la vida. Eso éramos nosotros, eso llegamos a ser nosotros para España, repito. Y España nos regaló de ñapa en el Tratado de Basilea a Francia. Entonces, la única justificación para acoger esta propuesta de anexión era que O'Donnell dijo, bueno, esto nos permite relanzar, digamos, la influencia de España, que España sea un punto a tomar en cuenta, y nos convierte en un muro de contención frente a Estados Unidos, pero además eso no nos permite a nosotros también proteger mejor nuestras posesiones de Cuba y de Puerto Rico.
Por eso, entonces, es a contracorriente, porque eso fue, si bien es cierto que era un sentimiento popular en la República Dominicana, porque la mayoría de los dominicanos y sobre todo los que tenían un poquito mayor de influencia y racionalidad, no les caía mal esa idea, pero en España eso era totalmente impopular, eso era totalmente a contracorriente, totalmente a contracorriente. Entonces, se acoge la anexión. Y desde luego se levanta la resistencia en la República Dominicana. Pero el desenlace no tiene que ver con la resistencia propiamente en la República Dominicana. He dicho y reitero que aquel cuento de que nosotros derrotamos al ejército español, eso se ha dicho y se ha repetido, pero eso carece totalmente de sustento. La historia tiene un problema, que hay que preguntarse quién dijo eso primero y ver si quien lo dijo primero partió de alguna base objetiva, demostrable. Y resulta que muchas de las afirmaciones históricas nuestras, lamentablemente, están basadas en opiniones, no están debidamente documentadas porque la historiografía nuestra tiene un mal de fondo. El padre de la historiografía dominicana, que es José Javier García, pues tenía un problema como historiador, que era que basaba gran parte de lo que afirmaba en opiniones. Pero la historia no son opiniones. El historiador puede tener opiniones, pero la historia son hechos demostrables, verificables. Es decir, cuando un historiador emite una opinión, esa opinión tiene que estar avalada por la documentación que ese historiador presenta. No puede ser sustentada solo en opiniones. Entonces, nos encontramos con que se repiten muchas cosas. Si usted va a quien lo dijo primero y entonces se encuentra que quien lo dijo primero acostumbraba a decir cosas que no quedaban claramente demostradas. Y así por el estilo, tenemos carencias tales que aquí hay cosas elementales que hoy históricamente no están demostradas, que no hay cómo establecerlas y que todo el mundo parece que se la sabe. A usted le preguntan cuáles fueron los miembros de la Trinitaria, usted va a decir, mire, fueron 9. ¿Y quiénes fueron esos 9 miembros de la Trinitaria? Fueron fulano, perencejo, sultano. Mentira. Mentira. Aquí nadie sabe porque no hay un solo documento, que establezca quiénes fueron los integrantes de la Trinitaria. No hay un solo documento, no hay una sola acta que demuestre que hubo una reunión tal día y en esa reunión estuvieron fulano, perencejo y sustanejo. Cuando vamos a establecer cuáles fueron los miembros de la Trinitaria, tenemos que irnos a la memoria ya estropeada de un viejo en Puerto Rico, que ya estaba José María Serra, que él empieza a recordar más o menos quiénes estuvieron ahí. Por eso, usted se va a encontrar 80 listas distintas de quiénes fueron los fundadores de la Trinitaria, porque eso quedó en la imaginación, eso no está documentado, no es un hecho que pueda demostrarse históricamente. Pero así nos pasa con 80.000 acontecimientos. Que nosotros con machete derrotamos a un ejército imperial. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Incluso la gesta restauradora estuvo al borde del fracaso. Estuvo al borde total del fracaso. El presidente Gaspar Polanco entiende que las tropas de la Gándara están en una situación de desventaja porque están imposibilitadas, tenían una carencia de animales, que se le habían muerto muchos de los animales para el transporte, para una serie de cosas. Entonces decide atacarlas, pero sin pensarlo 2 veces, decide atacarla.
se produce ese ataque contra las tropas de la Gándara en Montecristi. ¿Cómo concluyó ese ataque? Ese ataque concluyó con 1.700 muertos de la parte dominicana. Una frustración total. Una frustración total, que es lo que lleva entonces a que Luperón, eso lleva a que Luperón y Pimentel y Monción, Luperón, Pimentel y Monción, dicen, hay que quitar a este animal del medio. El animal era Gaspar Polanco. Porque esto en manos de este hombre va a fracasar totalmente. Fíjense cómo perdimos 1.700 vidas ahí en algo que creíamos que nosotros íbamos a comer con nuestra dama. Y lo que hizo fue llevar un ánimo de frustración a todo el movimiento restaurador. Por eso entonces Luperón, Monción y Pimentel encabezan la conspiración contra Gaspar Polanco y lo derrocan. Y se quedan ellos como un triunvirato al frente de la restauración, en un ambiente en el que había que reanimar. Pero ¿qué pasa? Que en esos momentos en España se produce un acontecimiento político que es el que decide el tema de la anulación por parte de las Cortes del decreto de anexión. Eso se decide en España, pero eso se decide al margen de lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Eso no tiene que ver nada de que había un ejército que fue... No, hombre, no. Nada que ver con eso. Es decir, el último enfrentamiento que habíamos tenido fue totalmente frustratorio. Ahora, ¿qué ocurre? Que como eso de la restauración fue un invento en España de O'Donnell, que Contracorriente la acogió, hubo una conspiración contra O'Donnell, cayó O'Donnell en España, vino Narváez y lo primero que hizo fue que anuló ese decreto, anuló la anexión. Nosotros estamos hablando de que la restauración se produjo en agosto de 1865. No, hombre, no. Ya en mayo, las Cortes españolas habían anulado el decreto de anexión. Ya no existía la anexión a la República Dominicana, eso lo anuló España. ¿Lo anuló? ¿Cuándo lo anuló España? España anuló la anexión a la República Dominicana el 3 de mayo de 1865. Al margen de lo que estaba ocurriendo aquí en el terreno militar, incluso el ejército español no estuvo de acuerdo con eso. El ejército español, el supuesto ejército derrotado, no estuvo de acuerdo con esa medida y advertía que eso iba a ser catastrófico posteriormente para España con relación a sus intereses en Cuba y en Puerto Rico. Y ahí se acoge el tema de la anexión, pero la restauración se va a producir por un acontecimiento político en España que no guarda ninguna relación con lo que está ocurriendo en el terreno militar en la República Dominicana. Ninguna relación. Pero las cosas hay que pintarlas con mitos, etcétera, porque después se entiende que la gente no entiende la historia si la historia no se le dibuja de una serie de fantasías y de irrealidades. Y todo lo que yo digo está documentado, Está bien documentado. Presidente Abinader, bueno, que no pude hablar del tema de la Reconquista porque son dos acontecimientos paralelos, Reconquista y Restauración. El pueblo que encabeza la Restauración es el mismo pueblo que llevó a cabo la Reconquista. Ahora, la Reconquista tenía una significación distinta a la Restauración, porque cuando nosotros nos anexamos, todavía como pueblo realmente no teníamos una conciencia social de nación. Todavía no teníamos una conciencia social de nación porque era un acontecimiento muy reciente. La Primera República no duró 17 años, es decir, todavía en la cultura dominicana no se había formado ese sentimiento de nación.
Sin embargo, cuando España nos regaló a Francia, nosotros teníamos 3 siglos y 3 meses que éramos españoles. 3 siglos y 3 meses que éramos españoles. Y entonces España nos regaló a Francia. Mira, Francia, tómate esto. Y nos regaló con papeles a Francia. Entonces, aquí la gente se cayó muerta. Se cayó muerta. Una buena parte abandonaron el país porque no querían ser franceses. Y esas tropas de Leclerc, quien la saca de la isla es Juan Sánchez Ramírez. Es decir, el que libera la isla de la invasión de Leclerc, dispuesta por Napoleón, es Juan Sánchez Ramírez en la Reconquista. Pero la Reconquista fue para volvernos a ser español y la Restauración era para dejarnos de ser español y volver a hacer lo que ya nosotros nos habíamos ganado el derecho a hacer, que es la condición de dominicano.